Bienvenidos mis queridos y apreciados hermanos al comentario bíblico adventista sobre la lección número 7, una esperanza indestructible. Qué importante mensaje nos trae el Señor para esta ocasión. Vamos a estar hablando de los textos claves de la semana y lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre cada uno de ellos. Padre Santo que estás en el cielo, oh Dios, gracias te damos por tus bendiciones y cuidados. Perdona, oh Dios, nuestros pecados, Padre Celestial, y haznos dignos de estar ante tu presencia. En Jesús. Amén. Habacuc 1:1-4, el comentario bíblico adventista nos dice: ¿hasta cuándo? El profeta estaba muy angustiado debido a la pecaminosidad de su pueblo y sus inevitables resultados. Por el lenguaje que emplea, pareciera que Habacuc había presentado su perplejidad ante Dios durante algún tiempo, y sin embargo, Dios no oía, es decir, aparentemente no hacía nada para detener los males en Judá. Habacuc quiere decir que está más interesado en la rectitud y en la justicia que lo que Dios parece estar. Veamos lo que nos dice el comentario bíblico adventista sobre un fragmento de la historia y la vida de Job. Jehová. La respuesta de Dios a Job ocupa 4 capítulos, del 38 al 41, en medio de la cual se intercala una corta confesión de Job. En el capítulo 40, versículos 3 al 5, los capítulos 38 y 39 están estrechamente relacionados y constituyen una exhortación para Job en vista de su ignorancia acerca de la naturaleza creada por Dios. El Señor se esfuerza por ampliar el concepto que tiene Job de la deidad. Dios no defendió inmediatamente a Job, pues su propósito no era dilucidar una disputa, sino revelarse. Tampoco explicó a Job la razón de sus sufrimientos. Entender claramente a Dios es más importante que desentrañar todos sus motivos. Dios no explicó por qué prosperan los impíos ni por qué sufren los justos. Nada dijo en cuanto al mundo futuro ni a las recompensas venideras como compensación a las desigualdades actuales. Solo reveló su bondad, su poder y su sabiduría para resolver los problemas de Job. La respuesta divina no solo hizo que Job conociera hechos, sino que conociera a Dios. Este proceder fue tan eficaz que logró esta respuesta de Job: ahora mis ojos te ven. Cuando Job vio a Dios, lo único que podía resolver eran sus problemas, desaparecieron sus perplejidades. Hay una gran profundidad en la forma en que Dios respondió las preguntas de Job, la cual merece la más honda meditación. Job se había mostrado muy dispuesto a debatir su caso con Dios. Quien pensaba él no comprendía plenamente su caso. Ahora, después de presentar una nueva revelación de su divina sabiduría, Dios pregunta a Job si todavía cree que está en condiciones de presentarse ante él como demandante de un pleito. Cuán inadecuado resulta el conocimiento parcial cuando brilla sobre la luz de una verdad mayor. Cuando Job presentó sus quejas, su razonamiento le parecía irreprochable. Creía que su actitud estaba ampliamente justificada, pero cuando llegó a entender más plenamente a Dios, su anterior razonamiento perdió validez. El razonamiento humano muchísimas veces ha resultado falible. Ideas que hoy pueden parecer muy sabias, mañana podrán ser verdaderamente insensateces. Es digno de alabanza que Job estuviera dispuesto a admitir su ignorancia. No procura excusarse ni defender su posición. Es tan honrado en la confesión como lo fue en el debate. Esta característica forma parte de la integridad que el relato asigna a Job desde el comienzo. Job admite que su anterior conocimiento de Dios se basaba en lo que había oído. Ahora adquiere un conocimiento de primera mano. La lección más importante del libro de Job se encuentra en este texto. En esta afirmación, Job revela su transición desde una experiencia religiosa formada por la tradición a una experiencia basada en la comunión personal con Dios. Según la tradición en la cual había sido criado, los justos no debían sufrir.
Desde su juventud, Job había oído que Dios libraría a los justos de todo mal en esta vida, pero cuando tuvo que enfrentar el sufrimiento quedó confundido porque eso no era lo que él había oído acerca de Dios. Su confusión aumentó con la opinión de sus amigos. Ahora Job ha visto a Dios, sabe que Dios es infinitamente poderoso y bondadoso. También sabe que a pesar de que puede sufrir, es hijo de Dios. Dios no le ha explicado por qué motivo sufre, pero Job está convencido de que cualquiera sea la razón, no necesita tener dudas. Su experiencia ha hecho que Job aprenda el significado de la fe. Su visión de Dios le ha inducido a rendirse a la voluntad divina. Su entrega a Dios ya no es afectada por las circunstancias, ya no espera recibir bendiciones temporales como una señal del favor del cielo. Su relación con Dios descansa sobre una base más firme que antes. Job encontró solución a sus problemas cuando descubrió que Dios no estaba limitado por las tradiciones que los hombres habían desarrollado acerca de él. Job revela esta comprensión más amplia cuando dice: «Ahora mis ojos te ven». Esta experiencia es similar a la de la fe que se hace destacar mucho en todas las escrituras, sobre todo en el Evangelio de Juan y en las epístolas. Un ejemplo de oración intercesora es la de Job. En algunos casos Dios cree conveniente otorgar su perdón y sus bendiciones en respuesta a la oración intercesora. En este caso, la importancia de esta oración se acrecienta porque Job ora por los que no han sido ni justos ni bondadosos con él. El hebreo dice: «A fin de no hacer yo a vosotros insensatez». Dios califica como insensatez los discursos de los amigos de Job. Cuán insensatas son delante de Dios las tradiciones y las ideas favoritas de los hombres. Cuán sorprendidos deben haber estado Elifaz y sus compañeros después de haber afirmado tanto que defendían a Dios. Los seres humanos deben aprender que la mejor forma de defender a Dios consiste en representarlo como es, un Dios de amor y misericordia. Versículo 9 de este capítulo aceptó la oración de Job. El hombre a quien ellos habían procurado corregir se constituye en su intercesor para salvación y arrepentimiento. Este es sin contraste dramático. Dios aceptó la oración de Job en favor de ellos. Sería interesante saber si esos tres hombres modificaron su filosofía de vida y la pusieron en armonía con lo que Dios les enseñó. Quitó Jehová la aflicción. El Nuevo Testamento enseña que el perdón de Dios se concede en proporción con el perdón que los hombres se conceden mutuamente. En el caso de Job parece vislumbrarse este principio. Su fortuna cambia cuando ora por sus amigos. No debe entenderse que la oración intercesora, por muy sincera que sea, garantiza prosperidad material. El libro de Job en conjunto niega esta suposición. Este caso muestra que Dios aprueba al hombre que está dispuesto a orar por los que le han deshonrado. Vivió Job. El que estuvo tan seguro de encontrarse al borde del sepulcro vivió casi siglo y medio más. La vida que había percibido arruinada floreció de nuevo con mayor brillo que antes. Las bendiciones que parecían haberse esfumado para siempre regresan en forma más maravillosa. Job tuvo de nuevo propiedad, familia, amigos y buena reputación, pero aún mayor que estas bendiciones fue el recuerdo de una experiencia en la cual se había encontrado cara a cara con Dios y había aprendido lecciones de más valor que las riquezas materiales. Dios creyó conveniente en su providencia compartir estas lecciones con toda la humanidad. Por esto se ha conservado el libro de Job como uno de los grandes legados espirituales del pasado, y del caso de Job podemos hoy aprender lecciones de confianza y de fe en Dios. Isaías capítulo 41 versículos 9 al 14. Dios llamó a Abraham de Ur para que fuera su representante y fundador de la nación de Israel. 430 años después de que Abraham entrara en la tierra prometida, Israel fue llamado a salir de Egipto para entrar de nuevo en la tierra prometida.
pero esta vez como un reino de sacerdotes y gente santa. Sin embargo, es probable que en este pasaje Isaías se refiera específicamente a la reunión de los exiliados procedentes de las tierras donde habían sido esparcidos. Te escogí. Israel pertenecía a Dios por el derecho de elección divina, para que fuera su representante escogido en la tierra. No los había desechado a pesar de sus pecados, a pesar de que Asiria había esparcido a las tribus del norte y que Judá pronto sería llevado al exilio por Nabucodonosor. Isaías hace resaltar esta idea vez tras vez. El desánimo de Israel insinuado en él se debía al temor de que Dios los hubiera abandonado. Versículo 10. No temas. En tiempos de Isaías había muchos motivos visibles que causaban temor. El reino del norte, Israel, había sido eliminado por el poderío militar asirio y parecía que Judá no podría subsistir mucho tiempo más. El pueblo necesitaba con urgencia un mensaje de consuelo y esperanza. Isaías procuró infundirles ánimo y alegría. Yo estoy contigo. Avergonzados y confundidos. Esta promesa se cumplió de una manera impresionante en la destrucción del ejército de Sennacherib. El que lucha contra el pueblo de Dios lucha contra Dios mismo. Con la ayuda de Jehová, su hijo más débil supera a todas las potestades de las tinieblas. Todo aquel que lucha contra Dios o contra su pueblo finalmente perecerá. Versículo 14. Tu Redentor. El Santo de Israel era el Redentor de su pueblo. Ellos se encontraban perdidos y al parecer sin esperanza, pero Él se comprometía a hacer en favor de ellos lo que haría un pariente cercano. Isaías presenta con frecuencia a Dios como Redentor de su pueblo, al igual que Job reconoció a Dios como su Redentor. Comentario bíblico adventista del libro de Hebreos capítulo 12 versículos del 1 al 13. Huestes de testigos. La metáfora del versículo 1 compara al cristiano con un atleta que hace los últimos preparativos para competir en una carrera en un estadio de la antigüedad. Mientras los espectadores observan sentados en las gradas circundantes, el atleta, que tiene el propósito de ganar la carrera, contempla por un momento la masa de rostros que lo rodean como una nube. Los testigos son aquí los incontables héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11, cada uno de los cuales, a pesar de las desventajas y obstáculos de toda clase, terminó su carrera con gozo. Su fidelidad y perseverancia les proporcionan la victoria en la carrera de la vida. El atleta cristiano, que por así decirlo sabe que los ojos de los fieles de todos los siglos están ahora completamente fijos en él, siente un ardiente impulso de esforzarse al máximo para triunfar en la carrera que tiene por delante. El autor deja que cada lector descubra qué es lo que puede estorbar sus progresos como corredor cristiano. En esta carrera, por la gracia de Cristo, puede ganar cada participante, pues no está compitiendo con otros, sino consigo mismo. No se le exige que aventaje a sus competidores o que sobrepase una marca impuesta por otro competidor previo. El yo es el único competidor y el único requisito es que en su competencia con el yo ponga en acción fidelidad y paciencia y que por la gracia de Cristo venza cada peso, cada tendencia al mal. Cada ser humano tiene algún pecado que lo asedia, alguna tendencia al mal que amenaza con impedirle que corra la carrera cristiana. Y cuando, aferrado a Jesucristo, gana la victoria sobre esa tendencia al mal, otra ocupa su lugar y tratará de dominarlo. En el sendero de la salvación hay que librar una batalla tras otra, pero cada cristiano tiene el privilegio de obtener la victoria a cada paso del camino. Cualquiera que sea el pecado que fácilmente nos acose, debemos dejarlo a un lado como los corredores antiguos se desprendían de sus ondeantes mantos o de las pesas con que se habían ejercitado y se ceñían debidamente para la carrera. No importa cuán fuertemente pueda enredarnos un pecado y cuán penoso pueda ser el proceso de separación, debe dejarse a un lado para poder conquistar la victoria en la carrera de la vida. Paciencia, resistencia, fortaleza, tenacidad, perseverancia son características de la carrera cristiana.
Toda vida exige paciencia y perseverancia, perseverancia ante los sucesos chascos y dificultades, y paciencia para esperar el galardón al final de la carrera. En Hebreos hay admonición tras admonición en cuanto a soportar pacientemente. La carrera cristiana, la experiencia permanente por medio de la cual el creyente se va pareciendo cada vez más a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, para obtener la gracia y la fortaleza para vencer cada dificultad y soportar hasta el fin, es peligroso apartar los ojos de Jesús, aunque sea por un momento, como le sucedió a Pedro cuando intentó caminar sobre las agitadas olas del mar de Galilea. Mantener puestos los ojos en Jesús es sostener una relación continua con aquel que es la fuente de todo poder, con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y triunfemos. En cada caso se hace referencia a Cristo como el centro del plan de salvación y la fuente de toda gracia cristiana. Él es quien llama a los hombres caídos a salir a las lúgubres tinieblas del pecado a fin de llevarlos a la gloriosa luz del Evangelio. Él los limpia del pecado que ha manchado su vida anterior y los capacita para que se conviertan en hijos e hijas de Dios. Él los justifica por su gracia en virtud de su expiación en el Calvario. Él afirma los pies de ellos en su camino al cielo. Consumador, perfeccionador, obra de la justificación es apenas el comienzo de la vida cristiana. No solo debemos poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, sino seguir adelante buscando la perfección. Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mediante su fortaleza debemos conquistar victoria tras victoria sobre los pecados que nos asedian y crecer en todo en aquel que es la cabeza. Nuestros caracteres deben ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta es la obra del Cristo que mora interiormente como perfeccionador de la fe. Esta es la obra de la santificación. Sufrió en la cruz. Cristo sufrió la cruz para que pudiéramos tener fortaleza para soportar nuestros conflictos individuales con los poderes de las tinieblas. Sufrió la cruz para poder ganar la corona. El autor de nuestra salvación fue perfeccionado por aflicciones, y a medida que aprendemos a sobrellevar la cruz que es necesario que sobrellevemos, también podremos ser hallados perfectos en Él en su venida. Así como el gozo futuro inspiró a Cristo para soportar la cruz, de la misma manera en las dificultades y dudas de la vida tenemos el privilegio de mirar hacia adelante al gozo que nos reserva la eternidad. Resistido hasta la sangre o hasta la muerte. Aquí cambia ligeramente la metáfora de los versículos 1 y 2. El cristiano aún está en el centro del estadio, siendo contemplado fijamente por la simbólica nube de testigos, pero ahora tiene que hacer frente a un adversario que espera para trabarse con él en una lucha mortal. El cristiano aún no ha experimentado todo lo que el maligno puede lanzar en contra de él. Por eso no debe pensar que está sufriendo en su lucha con el pecado más de lo que Dios puede, en justicia, esperar de él. No obstante, al desprenderse del pecado que lo imposibilita, se le exhorta a que resista la tentación con toda la resuelta firmeza que desplegará al enfrentarse a un adversario en una lucha mortal. Cristo se trabó una vez en mortal combate con los poderes de las tinieblas, combate que llegó a su clímax en el Getsemaní y en la cruz. Los mártires también resistieron hasta la sangre, pero aquellos a quienes fue escrito el libro de Hebreos aún no habían sido llamados a enfrentarse a lo que Cristo y los mártires se habían enfrentado. La disciplina paciente y continua es una expresión de solícito afecto. Las vicisitudes que tienen el propósito de ennoblecer y perfeccionar el carácter constituyen la mejor evidencia de que el Señor nos ama. La disciplina es esencial para el carácter, ya se trate de un niño o de un cristiano adulto. Dios administra cualquier tipo de disciplina que considere necesaria para la formación del carácter o permite experiencias que alcancen ese propósito.
Pero esta afirmación no debe tomarse muy literalmente, como si Dios personal o indirectamente autorizara u ordenara el sufrimiento y el pesar que acompañan algunas de las vicisitudes disciplinarias de la vida. Si se os deja sin disciplina, los hijos que no reciben castigo son privados precisamente de la preparación que necesitan para los deberes y las responsabilidades de la vida. Los padres que no aplican la debida disciplina tendrán que rendir un día una terrible cuenta delante de Dios. No sería correcto ni justo que nuestro Padre Celestial dejara de disciplinarnos o que nos librara de las circunstancias y situaciones que tienen un valor disciplinario. Si respetamos la disciplina de un Padre terrenal a quien debemos nuestra existencia corporal, ¿cuánto más no deberíamos ser obedientes o someternos a la corrección de nuestro Padre Celestial, a quien le debemos la vida? La perspectiva del tiempo y de la experiencia generalmente es necesaria para apreciar plenamente la disciplina que se recibe. Cuando los niños y los jóvenes llegan a la madurez y solo entonces pueden comprender todo lo que sus padres, maestros y amigos han contribuido en el desarrollo de su carácter. Este aprecio es sin duda un indicio seguro de madurez. Los cristianos maduros aprecian el valor disciplinario de las diversas vicisitudes de la vida mientras están pasando por ellas. Comprenden que el resentimiento frente a la disciplina divina es señal de inmadurez. La disciplina se hace necesaria cuando surge un conflicto entre las tendencias y los deseos naturales y los principios correctos. El propósito de la disciplina es resolver ese conflicto, armonizando las tendencias y los deseos naturales con los principios. Así, la disciplina produce paz. Las personas sometidas a la disciplina se encuentran en paz con Dios, consigo misma y con sus prójimos. Las manos caídas y las rodillas paralizadas son símbolos de desánimo e inactividad. Presentan el antítesis de la paciencia. El cristiano maduro no se cansa ni se desmaya. Cuando pasa por la disciplina no se deja caer en las manos ni vacilan sus rodillas. Como entiende no poco de la naturaleza y del propósito de la disciplina y tiene confianza en la sabiduría y la bondad de su Padre Celestial, destierra el resentimiento, el desánimo y la inactividad, cumple sus tareas con valor y confianza. Son demasiados los cristianos que sufren de rodillas paralizadas y de manos caídas. En vez de aceptar la disciplina del cielo, comienzan a culpar a otros por las circunstancias desfavorables en las que se encuentran. Rechazan la oportunidad que se les proporciona su Padre Celestial para desarrollar su carácter. Su vida comienza pronto a dar frutos de disensión y amargura, en vez del fruto apacible de justicia. La renuncia a aceptar la disciplina producirá dificultades aún mayores, pero el cristiano sabio no le permite, sino que aplica el remedio apropiado. Los males físicos tienden a empeorar, no a mejorar, cuando no se les presta la debida atención. Las condiciones de la mente y del corazón, como la renuncia a aceptar la disciplina o el resentimiento debido a ella, se agravan inevitablemente a menos que se hagan esfuerzos inteligentes para diagnosticar la situación y aplicar el remedio apropiado, que lo encontramos siempre en Cristo Jesús.